Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Bueno, hoy no vamos a contar con una, Fede no pudo, le mandamos un saludo, pero lo tenemos al profesor Juan Doe para reemplazarlo, así que... Trajimos una boya más. Una nueva boya. Son 3 boyas y 2 anclas ahora. Estamos muy liviana la otra blanca. más que bien acompañados, y bueno, y con Marto, por supuesto, y el cumpleañero, pero ¿cómo no te introduje primero? Un fuerte aplauso para el cumpleañero, por favor. Gracias, muchachos. Y eso verlo en todos los programas. Uno de los salvadores de la patria. ¿Cómo vas a decir eso, boludo? Posta. Bueno, boludo, mira, el otro día subí una lo foto digo como ciudadano, yo también. de como ciudadano, lo digo. El 2022, ¿viste? No sé si la viste. No me laqueaste, así que se ve que no la viste. No la vi. Con Beto en Guerrín, subí una foto. Ah, sí. ¿Fuimos una vez o varias? Fuimos un par, sí. Bueno, fuimos un par. Se le dio una época de Guerrín que estaban ahí cerca y iban. Y bueno, y Pablito. Casi deprimido lo dice. No, bueno, el economista acá, Pablo. El gordo de Pablo. El gordo de Pablo. El profe de Pablo. El profe de Pablo. Bueno, un poco para arrancar, justo ayer veía un tuit que decía, por el dato, obviamente, por esto viene a raíz del dato de inflación, decía que, y pensar que decían que no había plan de estabilización. Y digamos, un poco el nombre del programa Las Tres Anclas sale de que yo hacía mucho hincapié y machacaba con que este era un plan de estabilización con 3 anclas y bueno, y hace fuerte, digamos. Y ya saben todo el speech, pero y qué importante que es la comunicación, por eso también estamos acá, de siempre resaltar el plan económico, hacia dónde vamos, y un poco también lo que nos pasaba al principio era que muchos decían que no había plan de estabilización. Entonces, la idea era esa, ¿viste? Machacar con que sí, y que era con 3 anclas: fiscal, monetaria y cambiaria, sí, con su respectiva estrategia financiera del Tesoro, y un poco tratar de que los agentes vayan interiorizando de que es un plan recontra robusto. Hoy creo que ya hay menos dudas que antes. Creo que no hay dudas. No hay dudas. Ya no hay dudas. El que lo duda es Mandril, básicamente, que no entiende. Siempre le buscan el pelo a huevo, pero bueno, para arrancar, vamos a arrancar con el plato fuerte, con la inflación. Ahí, si querés, pasate la plaquita. Salió el dato de inflación minorista, ¿no? Salió el dato de inflación minorista, a nivel señor. general 2,8, la núcleo 3,2, bueno, estacionales 1,9, servicios 3 y bienes 2,7. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? De este dato, que si vos lo tomás así y analizás cómo venía la inflación a fin de año, tal vez decís no es tan bueno. Bueno, lo importante de esto es que se dio en medio de una unificación y de liberación del tipo de cambio, ¿no? O sea, con la salida del cepo, que algunos auguraban que iba a ser muy inflacionaria, que el tipo de cambio iba a saltar en 2 meses que son estacionalmente complicados. Digamos, la inflación dio simplemente 2,7 y bueno, casi no saltó el tipo de cambio, ¿no? También tipo de cambio oficial. Esto es un poco la contracara, pero 2,8, perdón, ¿no? Pero 2,8, sí. Se quiso robar un puntito, Cuidado. ¿Qué dije? 2,7. Dijiste 2,7, sí. El Javo, yo escuché que dijo estábamos, según un par de cositas técnicas de crack, estamos en deflación. Yo lo compro. Es verdadero eso. Creo que verdadero. él hace referencia cuando ancla. veníamos con el crawling. Bueno, y a todo esto tenés que sumarle un poco el ruido. Bueno, justamente este dato, ¿por qué es tan bueno este dato? Porque le tenés que sumar todo el ruido que hubo con las expectativas de devaluación, que fueron tal vez fundadas o infundadas. No, fueron infundadas, pero digo, algunos se cubrieron por la salida del cepo, esperaban que hubiera una devaluación y subieron precios. Bueno, a pesar de eso, la inflación mensual fue realmente muy baja, ¿no? Estaba Culfas diciendo que iba a haber 15% de inflación entre abril y mayo. Justamente ahí tenemos para pasarlo, si querés, sí. Lo pasamos. El video. Catías Culfas. ¿De dónde salió este? Mirá, justo un Justo mi tweet, loco, perfecto. Uy, qué casualidad. Casi que parecía armado. Hay mucho de que ocurra con el dólar. Nuestra visión, los cálculos que hicimos con mi equipo este fin de semana, indican que el dólar suente se va a ubicar más arriba, seguramente más arriba de los 1.140, que es el dólar exportador del otro día, probablemente arriba de 1.200, 1.300 y tal vez en una zona de 1.300, 1.320.
Si esto ocurre, lo que estamos previendo es una inflación más o menos de un 15% entre abril y junio. Es decir, bueno, obviamente un escenario donde... Un 15% en los 3 meses. Entre los 3 meses, sí. O sea, un 5% un promedio mensual. Consulta, más o menos un 5%. ¿Por qué tan alto? Tiene mucho de que ocurra con el... Bueno, perdón, esto también, no sé si lo tenés ahí, Chain, pero también salió en la tapa de La Nación. Sí. Economistas prevén 5%, no sé si lo... Entre 4 y 5%. Ahí está, Los mira. economistas, ese que no lo conocen. Mira, la tapa de La Nación dice, tras el fin del cepo prevén que la inflación de abril y mayo estaría entre 4 y 5%. Claro. Le pifiaron por bastante. Por un 33, 38%. Pero por un, no, como por un 80%. Sí, Casi la mitad, digamos. Y entre 5 y 2,8, sí. Sí, ahí Entre 5, sí. el punto por ahí acá era que tomaron, ¿no? La Nación para una tapa toma la opinión de un economista que tal vez no es tan conocido. No, perdón, quiero... dicen analistas, o sea, te tiran ahí, te abren la cancha y te dicen No, pero analistas. ahí dicen... había un tal Caprarulo que yo no lo conozco, digamos, por ahí es bueno, no Caprarulo, sé, pará. y le ¿Sabes quién? erró. Pero... Pregúntame quién es Caprarulo. Pregúntame. ¿Quién es Caprarulo? No tengo la menor idea. No lo escuché en mi vida. Pensé que se vería algo peor. No, no, la peor guarangada. No. Bueno, hago así, mira. Zafó el gobierno. Pero tampoco lo conocemos nosotros y el punto es que tal vez se intentó estresar el argumento, ¿no? De decir, buscar a alguien que diga que la inflación venía... Porque aparte dice como que 5% en el peor escenario. Entonces, no sé, la verdad que era medio tirado los pelos. Ahora, si querés, pasame el dato, porque en realidad el dato más fuerte es el de la canasta básica. Y acá Marto lo va a explicar y cómo se linkea eso con la pobreza. Sí, este dato es muy importante. O sea, cuando miramos lo que vimos recién, ¿no? La inflación minorista, el IPC, Sí. eso básicamente nos mide la variación de una canasta de consumo, ¿no? Promedio de la población. Perdón, te hago una pregunta. Perdóname que te voy a interrumpir Por favor. varias veces. ¿Qué es el IPC? Gracias. El IPC, el índice de precios al consumidor, lo que normalmente medimos o lo que se publica como la inflación, Sí. básicamente lo que nos mide es un índice que nos mide la variación en el precio mes a mes en una canasta promedio de consumo de la población. Ok. Eso como para tenerlo, que surge básicamente de hacer una encuesta, lo que se llama una encuesta nacional de gasto de los hogares, ¿no? Que se le pregunta a una determinada muestra de hogares, bueno, ¿en qué gastan? Entonces eso se promedia y con eso se calcula el IPC, ¿no? La inflación que se publica todos los meses. ¿Por qué es importante mirar un dato que se publica, que está ahí en la pantalla, que se publica siempre el mismo día generalmente que cuando sale la inflación minorista, el IPC? Es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. ¿Qué nos miden estas canastas? Por ejemplo, la canasta básica alimentaria mide para una persona tipo, ¿no? Cuáles son los requerimientos alimentarios mínimos que tiene que cumplir esa persona y digamos cuánto es su valor. Después pasamos de ahí a la canasta básica total, que la canasta básica total no solamente toma los requerimientos alimentarios mínimos, sino que le incluye otros gastos, ¿no? Transporte, indumentaria, ¿no? Digamos, básicamente otros servicios que son importantes para la supervivencia, digamos. Esto está basado en el promedio de lo que consume un adulto, ¿no es cierto? Exactamente, esto es un adulto. Que no es lo mismo entonces que la canasta familiar, digamos, que ya... Exactamente, Bien. pero en función de ese adulto se puede pasar a un hogar, Claro. ¿no? Que puede ser un hogar de 2 personas, de 4 personas, etcétera. ¿Por qué son importantes estas canastas? Porque con estas canastas se calcula el dato de pobreza y de indigencia, ¿no? Todos los semestres. Si también. querés, andá poniéndomelo, el dato que te pasé de Rosada. Ahí va, perfecto. Que esto es muy importante por eso. Si vamos a lo que fue el dato de las canastas básicas, la inflación fue 2,8, ¿no? en abril. Ahora, cuando miramos las canastas, la canasta básica alimentaria, que nos sirve para el cálculo de indigencia, aumentó 1,3%, o sea, mucho menos que lo que fue la inflación minorista. Y la canasta básica total, que es relevante para el cálculo de pobreza, aumentó 0,9% nada más. Y cuando miramos ese número fue el mínimo desde diciembre de 2016. De aumento, ¿no? Mes a mes de la canasta básica. Desde 2016, ¿no? De fines de 2016. Con lo cual, eso es para tenerlo en cuenta. Y ahora nos vamos, ¿no? Digamos, ¿cómo pasamos de estas canastas básicas a la medición de pobreza e indigencia? Claro. Con la canasta básica, lo que se hace, por ejemplo, para la pobreza, se toma la canasta básica total para, ya no es solamente un adulto, sino para un hogar tipo, de 2 personas y 2 hijos. Ok. Eso es básicamente. Entonces, se calcula
cuál es el requerimiento monetario, o sea, la canasta básica para ese hogar de 4 personas, y las personas, ¿no? Cuando se hace la medición, los hogares que están por encima de esa línea que se llama la línea de pobreza, básicamente son considerados no pobres, y los que están por debajo, los que no llegan a ese monto, son considerados hogares pobres. Ahí lo que estamos viendo es hay que tener en cuenta que la estimación que hace el INDEC, la publicación de datos oficiales, es semestral. O sea, se publica en marzo y en septiembre. Ahora, lo que estamos viendo ahí es una estimación mensual del profesor Rosada, que básicamente lo que nos muestra es que hoy la estimación que hace para estas estimaciones también son semestrales. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es el mes de abril, sino que es abril, el semestre que termina en abril, ¿no? Es un semestre móvil. Ok. Ahí la medición que le da. O sea, perdón, todos los meses se miran los últimos 6 meses y le sacan un porcentaje de pobreza. Exactamente, eso es importante tenerlo en cuenta. Porque hay mucha varianza en los números, entonces obviamente si vos por ahí tomás un mes, viste, justo saltó el tipo de cambio, entonces eso te puede hacer que el número te seque para arriba o para abajo, entonces por eso es que se toman 6 meses. Exacto. Y ahí en el mes de abril, ¿no? Con estos números, por ejemplo, el de la canasta básica total, la variación de 0,9 mensual, ese número uno puede estimar que está por debajo, por ejemplo, de lo que van a subir los ingresos, o lo que han subido, ¿no? Los ingresos de la población. Si bien todavía no tenemos datos oficiales, por ejemplo, de salarios, las jubilaciones y los programas sociales que ajustan por la ley de movilidad, que ajustan por la inflación de 2 meses atrás, o sea, por la inflación de febrero, que fue 2,4%, todo eso estuvo por encima, ¿no? El crecimiento nominal en los ingresos de la población estuvo por encima de lo que varió la línea de pobreza, ¿no? La canasta básica total. Con lo cual eso conduce a que en el mes haya habido una disminución en la pobreza también. Y cuando miramos el número, ese 35,4 que es el del semestre, si nos quedamos, por ejemplo, con lo que sería una estimación para el mes de abril, esto recordemos, el INDEC no estima semestre, no meses, pero acá, en la estimación que tenemos ahí publicada, se hace una estimación mensual que está en la zona de 34%, si mal no recuerdo, 34,3%. Ese número es el más bajo desde fines de 2018. O sea, hoy la pobreza, según estas estimaciones, es la menor desde fines de 2018, ¿no? Eso es algo muy importante. Y también hay retomo donde hablaba Feli del programa. Perdón, te lo llevo a la política. Hoy podemos decir que la pobreza está en niveles inferiores a los que dejó el gobierno de Macri. Exactamente. Sí, si lo comparamos con fin de 2019. Con fin de 2019 estamos abajo. Incluso todos los pobres que fueron por culpa de Macri, de la crisis esa de 2018, y todos los de Alberto Fernández ya dejaron de ser pobres. El Jabo ya los arregló. Ya les salvó la vida. Hay una cuestión, antes de que sigas, Marto, importante, es Rosada no son datos oficiales, pero es un profesional que se dedica a eso. Claro. O sea, es la voz autorizada. Es importante. Universidad de Itela, ¿no? ¿Rosada está en Itela? Sí. Ah, ok. Te hago una pregunta. En el último dato de pobreza habían salido, creo que era 38 algo, se hablaban que era más o menos más de 10 millones de personas salieron de la pobreza. Ahora, un 3% de los números a nivel poblacional también implica un incremento importante. ¿Cuánto puede ser? ¿1 millón más? Es mucho, efectivamente. Esos 10 millones de reducción es el cálculo desde lo que fue el pico, ¿no? de la pobreza, ese 57. Claro. Son 10 millones de personas. Ahora, claramente se suman, digamos, lo que haya sido en el mes. Obviamente, ahí uno esperaría lo que son los datos oficiales. Pero probablemente reflejen también esta dinámica, ¿no? Hasta que lo digan, yo digo son 12 millones. Bueno, puede estar en esa zona, hasta por un poco menos, pero ya igual es un número muy grande, ¿no? Es un número muy, muy importante. Y ahí retomo lo que decía Feli, ¿no? Respecto al programa económico. Es un programa económico que estabilizó la macroeconomía, que permitió un crecimiento muy significativo, ¿no? Ese 6% de crecimiento el año pasado entre puntas. Y este crecimiento económico, esta caída en la inflación, ¿no? Que permitió una recuperación en los salarios reales, en los programas sociales, en las jubilaciones, y a lo que se sumó también el trabajo de lo que fue el Ministerio de Capital Humano, ¿no? En términos de los programas sociales,
que eso fue básicamente por dos vías. Por un lado, se eliminaron los intermediarios. Ahí está. Eso era un monto Se roban la significativo. mitad de lo que daba. Eran recursos que no llegaban directamente a la gente que correspondía. Y además, los programas sociales también se incrementaron fuertemente en términos reales, no en términos de poder adquisitivo. Por ejemplo, la asignación universal por hijo se duplicó en términos reales. Y cuando vemos, ¿no? Cuando relacionamos los programas sociales con la canasta básica alimentaria, por ejemplo, que la canasta básica alimentaria, acordémonos que es importante para la indigencia. Sí. La cobertura, cuando uno toma los dos principales programas sociales, que son la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria, entre esos dos programas, en noviembre de 2023 cubrían aproximadamente un 65% de la canasta básica alimentaria. Hoy cubren el 100%, ¿no? Con lo cual, entre crecimiento económico, caída en la inflación, con recuperación en los ingresos de la población y este refuerzo en programas sociales sin intermediarios, bueno, tenemos estos resultados, ¿no? En términos de pobreza que, digamos, salió más de 10 millones de personas. Ahora, si uno se remonta a lo que fue el discurso de Javier cuando asume, que dice que va a estabilizar la economía, bajar la inflación, que la actividad crezca, cuidando a los más vulnerables, justamente la evidencia empírica de este plan de estabilización, de este programa económico, es esa, ¿no? ¿Quién iba a decir que haciendo ciencia económica Y vas a obtener resultados buenos. ¿Quién iba a en decir economía? que haciendo las cosas bien iban a salir bien las cosas, no? Bueno, tú te lo dices siempre. Escúchame. La relación, o sea, no es casualidad, es causalidad. Yo tengo una pregunta que es sobre todo para la gente por ahí que más le cuesta creer el número de que este gobierno sacó 10 millones de personas de la pobreza, ¿no? Yo creo que hay una explicación para esa sensación de decir, no, bueno, pero dale, que en un año vas a sacar a 10 millones de personas de la pobreza, es muy difícil. Y como que no le creen al gráfico, ¿viste? yo vuelvo en la calle. Pero pará, claro, ¿viste? El que siente, digamos, la sensación en la calle, ¿viste? Qué sé yo. Yo creo, y les quiero preguntar si mi hipótesis está acertada o no, que durante el masazo, digamos, el pico que pegó la pobreza, y justamente gracias al gobierno, pasó, digamos, relativamente rápido, digamos. Es decir, esa gente, digamos, o ese pico, digamos, que hizo hasta el 57% de pobres, no fue durante mucho tiempo pobre. No sé si estamos... está bien lo que decís. Digo, no, creo que no llegó, digamos, a encarnizarse, digamos, en una pobreza estructural. Es por eso que por ahí... Sí, mira, ahí hay varias cosas, ¿no? A ver. Primero, los 10 millones, 12 millones de gente que salió de la pobreza, ¿te acuerdas que yo te dije que cuando nosotros, o sea, si tomabas la reducción de deuda desde noviembre, te va distinto de diciembre, diciembre era de 100 a 40, 43 sí. Ahora, y si no era 56 a 43. Bueno, es lo mismo, o sea, ese 100, la misma que te dije sobre la deuda, te lo digo sobre la pobreza. Ese 100, por supuesto que, o sea, fue temporal y después, a medida que el plan de estabilización tuvo éxito, fue bajando más rápido. Pero lo mismo pasa con la pobreza, o sea, los desequilibrios, ese 57 muestra los desequilibrios que nos dejó el gobierno anterior. Claro. No es que nosotros... además sinceró un número que ya existía. Exacto. Claro. O sea, ya a la gente le costaba llegar a fin de mes, quizás no de manera definitiva, pero o sea, de repente estadísticamente te apareció algo, te reflejó algo que ya existía, ya estaba pasando. Que los Jucas decían que claro, decían, bueno, o sea, hay menos gente pobre, pero no tenés nafta, ¿no? O sea, no también, hay dos cosas en el supermercado. O sea, un poco ese número de 57% sí. Y que bajó hasta ahora refleja el éxito del plan, pero también el tamaño de los equilibrios que nos dejó el gobierno anterior. Ahora, ahí también no hay una cuestión solo de velocidad, sino de que podría haber sido un pico mucho más alto si no se hubiese implementado este plan desde el principio, de ajuste. O sea, por eso la importancia del superávit fiscal, de que el presidente sea el garante del orden macroeconómico y vete todos los intentos de romper el superávit. Todas esas cuestiones hicieron que el plan fuera exitoso y que, digamos, que el pico de pobreza no sea más alto y que la velocidad de la baja sea más alta. Entonces, es una combinación de muchos factores. Pero la pregunta está perfecta y bueno, se debe a eso.
Como que se puso más angosto, no sé si te hice una burrada. No Lo sé ves si querés gráficamente, está agregar perfecto. otra cosa. que si lo ves gráficamente No, a nivel pobreza el y tiempo, pico fue se hizo más bajo, corto, o sea, fue más tuviste pendiente. menos pobres y por menos tiempo. Claro. Ahora, después entras en el terreno de lo contrafáctico. Te pueden decir, no, bueno, pero si no hubiese devaluado, bueno, o sea, no es que nosotros... Si no hubiese devaluado, o sea, hubieras tenido una hiperinflación de la Sí. puta madre y Claro. hubieras tenido... 90% o de default, población. crisis financiera... todo, o sea, todo junto. Y ahí tú hubieras tenido esa misma cantidad de pobres por mucho tiempo. Porque- O más pobreza. o más pobres incluso, fíjate, sí. te hago una comparación que la que hizo Toto en la salida del cepo, ¿se acuerdan? Sí. La salida del 2001, de la crisis del 2001. O sea, llevaste los niveles de pobreza a niveles más altos. ¿A cuánto, Marto, te acordás? 60. Sí, te fuiste en la zona de 60. Te fuiste arriba de 60 sin tener ni siquiera la mitad de los problemas. O sea, Claro. Banco Central con reservas. O sea, fíjate lo que fue una salida desordenada. Sí. Y cuánto más tardó la economía en recuperarse también, ¿no? Claro. Entonces, eso es un poco el ejemplo que se puede dar. Acá la situación era mucho más delicada, pues no tenías dólares. Bueno, tenías todos los males posibles juntos. una y- economía indexada, sí. Y sí, y también problemas políticos, o sea, todo. Claro, todo influye en la respaldo economía. político, sí. Un caldo perfecto para una guerra civil. O sea, asumimos sin respaldo en el Congreso, o sea, teníamos muy pocos diputados, tenemos muy pocos diputados, muy pocos senadores, o sea, esas situaciones que no te dan, no te ayudan a la estabilidad económica tampoco. No, totalmente. Es más, uno Yo lo- me acuerdo cuando fue lo de la ley bases al principio que todos decían, ¿cómo vas a aprobar esta ley base, boludo? Claro. O sea, no te creo nada. No, y un poco el argumento de los inversores o la gente con la que hablábamos era, bueno, sí, yo creo que están haciendo todo bien, pero no sé si lo van a poder implementar, ¿viste? Claro. Eh, La tienen adentro. ahora. y eso hacía que las expectativas no se alineen también. Bueno, pueden mandar audios, no sé si han mandado alguno, al 11 75 21 09 45, 11 75 21 09 45. ¿Qué se está No aquí sé si- haciendo? ¡Upa! Bueno, apareció el presidente de la Cámara El profesor de Diputados Bueno, llegó- de la provincia de Buenos Aires, spawneó. me vino a saludar para el cumpleaños. Sí, Sí. literal. Hay que saludarlo en todos los programas todo el tiempo. Feliz gordo. cumpleaños. Sentate, Viene boludo. exclusivamente a saludar. Tenés una silla ahí. ¿Querés preguntar de economía? ¿Querés hacer una pregunta? Yo te como explico, ciudadano? estoy sólido. Te explico, preguntá. Bueno, quiero- no, yo El quiero- gordo sabe todo. no sé si hay algún Muy bien. audio. Bueno, si quiere, pará, igual no me acostumbro que vos seas No, conductor. pero pará. No, yo no, vos- no ustedes quiero, son no los que quiero hablar conducen. con alguien que no sabe de economía como el que quiero hablar con un verdadero economista como el gordo Pablo. Decime qué querés saber, Romo, yo te explico. Igual pará, porque le estuvieron hinchando las bolas al Con en Twitter de que tiene un programa. Perdón, gordo, pero este es mi programa. Ese programa de ellos. Es mi así que- programa, entonces lo que sea es mi responsabilidad acá, no de Alcom. Perfecto. Yo te quería preguntar acerca de esto, las nuevas medidas que anunció la provincia de Tierra del Fuego, de que va a demandar al gobierno nacional si no elimina la quita de aranceles. Viste que hoy los cucas estaban como locos con esto, defendiendo, digamos, que paguemos $6.000 un Huawei Un Atari. P14 del año 2010, ¿viste? Para defender De la hecho- soberanía nacional. ¿En qué se basan para decir esas cosas y por qué está mal hacer eso? Ellos obviamente que tienen un argumento, digamos, de soberanía nacional y de geopolítica que bajo no sé qué mecanismo bastante extraño, digamos, Sí, es una vuelta. peligraría, digamos, el reclamo de la Argentina por sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Es una pirueta mental medio extraña. El malabar de Máximo Sí, Néstor. El malabar de Máximo Néstor, sí. ¿Podés contar, gordo, qué pasó? Y ahí los chicos así nos explican, así nos das más contexto. Bueno, el lunes creo que fue, se anunció ¿El lunes o el martes fue? Se anunció ¿cuándo fue? ¿Sabes que me mataste? ¿Cuándo boludo? fue? No, el sé martes cómo fue, te- el martes fue migración, me parece. Ya no me acuerdo. Esta semana se anunció Sí. que se bajaron se El eliminaron. lunes, creo. El lunes, ¿no? Sí. Se bajaron los impuestos a la importación de productos electrónicos. Y todos. El chat, perdón, ya está diciendo quiero pagar 5 lucas verdes una Play 2 chipeada. Sí. Para volver a conquistar Malvinas. Para que los ingleses te devuelvan las Malvinas. Malvinas, ¿viste? inmediatamente. Que no se recuperaban así. Igual la Play se la pueden traer con el courier que no paga nada. Bien, solo IVA. Abrazo. Eso ya podían hacer. Sí, pero es medio engorroso, loco. Bueno. Abran todo. Sí, abran todo, loco. Bueno, al fin. Me vengo aguantando esto hace 2 programas. Abran todos ya, boludo. Ya está.
Tiene vos el plato. Ahora que lo dijo él. O fabriquen la PlayStation, como decía el Guillote. Claro. ¿Por qué no fabricamos la PlayStation nosotros, Locura boludo? lo que Pergolini le dijo al Guillote. Perdón, que, encima- que haga la Play acá. boludo. Perdón, Yo lo decía creo como, que como nunca- secretario de comercio, no es que lo decía Claro. ahora que es un ciudadano Claro, que no Disculpame, mide. flaco, ¿vos querés comprar 2 cámaras claro. para hacer un programa de streaming? ¿Por qué no fabricas la PlayStation? ¿Por qué no fabricás una PlayStation? Es y la la locura exportás? más grande que escuché en mi vida, creo. Miga Gagali, viejo. Gracias. Bueno, me no, morí por pero decirlo. perdón, me estabas contando. Sí, dale. Se anunció que se elimina y se bajan un montón de impuestos a productos electrónicos y los cucas ya salieron a decir que se terminaba el régimen especial de Tierra del Fuego, lo cual no es eso. O sea, todos los beneficios fiscales y todas las regulaciones que existen para el régimen de la producción en Tierra del Fuego siguen vigentes. Lo único que se cambia son los impuestos, los aranceles a las importaciones de los productos electrónicos que van por afuera de Tierra del Fuego. Sí. O sea, es como... ¿Qué problema tenés? Se O sea, bajaron impuestos internos Incluso y, también, y incluso también- aranceles. perdón, incluso también se bajan impuestos a los productos que se fabrican en Tierra del Fuego. Entonces hacen más competitivo a las fábricas en Tierra del Fuego. Y además se habilitó el courier desde Tierra del Fuego al resto del país. O sea, es inentendible por qué lloran. O sea, postas, si vos ¿No lo son ves- las ensambladoras las que lloran? Bueno, si vos lo ves objetivamente, no hay razón para cual llorar. El tema es que se inventan de que el gobierno terminó con el régimen especial claro. en Tierra del Fuego y lloran por eso que se inventaron. Pero no por la medida real. O sea, inventan cosas para poder llorar. ahí está, Exacto. perfecto. Ahí está la medida anunciada por Exacto, el está. vocero Manuel Adorni. ¿Querés que la lea o la lees vos? No, bueno, eliminación de los aranceles a importación de celulares del 16 al 0. Sí. Esto creo que en dos partes, ¿no? Sí, Va a ser en dos partes, va a Dos ser en partes, tramos, sí. primero ahora y a fin de año, al principio del año que viene a 0. Baja aranceles para la importación de consolas de videojuegos, PlayStation, Xbox, de 35 al 20. Creo que el 20, si no me equivoco, acá tenemos que haber traído algunos de los chicos de comercio, está porque el Mercosur tiene 20. Sí, sí, Porque claro. no sé si Brasil hace Fue lo PlayStation. primero que les pregunté, hijos de puta. Ah, está bien. ¿Cómo es Eh, eso y que el Mercosur no nos deja bajar impuestos a nosotros? Claro. Bueno, o sea, para eso haces una unión aduanera, mercado ¿no? común. El Claro, Mercosur. mercado común. El No, no es Mercosur. un mercado común, Romo, pero sacame es el una unión aduanera, ¿no? Pero exactamente, Mercosur, tipo, no es... La sigla no es Mercado Común del Sur. Sí, pero no es un mercado común. Qué bárbaro, loco. Nunca llegó a Qué eso. bárbaro. Sí, que nunca llegó a eso. La Ya, idea claro. era que hubiera, pero imagínate que no está ni garantizado el transporte entre los distintos países, así que... Claro, o sea, básicamente si Lula quiere que haya 20, hay 20 en todo el Mercosur. Sí, Es eso. básicamente. Para que la gente, o sea, para que no le importes a Argentina y después se la vendas más barata a Brasil. Entonces es 20 para todos. Igual es un rezago, habría que ver, la verdad que, o sea, no tengo, o sea, pero es como esas cosas, viste, que Sturzenegger ves que desregula y vos decías, che, ¿cómo puede ser que esto estaba? Bueno, también por ahí, justo el de PlayStation está ahí. Claro, Sí. habrá que tratar de importarla ahora después de estos cambios. Bueno, y- sigamos. claro, A ver. bueno. ¿Qué más había? Sí, Perdón, baja el impuesto interno. perdón, que encima la PlayStation no se fabrica ni se ensambla en Argentina. O sea, lloran por un producto que solamente se puede traer de afuera. Ni el software O sea, hacen acá nada. No puedes hacer nada acá en Argentina. Entonces, ¿de qué Ni competencia la hablas, caja. boludo? ¿A quién le está sacando trabajo por traer una PlayStation? ¿A quién, boludo? O sea, Yo por culpa de los cucas no tengo una Play. O no tenés PlayStation o la importás de afuera. O sea, No, es Ah, cobrarle una impuesto Play. a, Bueno. a los gordos jueguitos. Básicamente, Sí, sí. No, y Yo creo que eso tiene ya le sacamos ahí, eso sí, no te un puedes quejar. fin recaudatorio más que proteccionista, digamos, en sí. De hecho, estoy muy agradecido hace porque yo poco- hice una promesa conmigo mismo de que nunca más iba a comprar un juego en Steam hasta que bajen los impuestos. ¿Qué es lo que pienso? Yo cada vez que compro un juego o que compraba, yo estaba pagando otro para que vaya máximo y lo juegue él. Claro. Y se haga la paja después con eso. Voy a estar pagándole yo al gordo Sí, de le mierda. estaba pagando otro juego. Che, más. escuchame, bajaron fuerte los precios de los jueguitos, gordo. ¿eh? Sí, 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 sí. pero abismalmente, ¿eh? encima con la salida del cepo también. 30% más o menos se calcula, ¿no? Un poquito más, ¿eh? Bueno, Yo tengo una pregunta que nada que ver. ¿Vos en serio lees eso? Yo estoy muy ciego. Sí, todavía sí. Está giga ciego. Perdón. Baja listo. del impuesto interno para celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19 al 9,5. Esto va a ser clave en verano, más que nada, ¿no? Y Sí. bueno, baja el impuesto interno a productos fabricados en Tierra del Fuego, como decía Juan, del Claro. 9,5 al 0. O sea, ellos dicen no, porque no puedo competir si le bajas los impuestos a los de afuera. Pero no, los de afuera van a tener 9,5, vas a tener 0. Si con ese margen no podés competir, loco, ¿qué estamos haciendo en este país? Que se funda, ya Claro, está. boludo. Y además tienen beneficios fiscales. O sea, no es que solamente es eso, sino... Pero Argentina no se va a fundir compitiendo con otros países. El argentino se las ingenia Además. hasta en las situaciones más adversas. Por eso también a mí me parece muy de cagón el argumento que esgrimen los cucas
sobre todo el Sí. argumento clásicamente proteccionista industrial, digamos, de no, si vos no protegés al empresario argentino, el empresario argentino se funde. Eso es falso, muchachos. Como si fuésemos unos penes nosotros. El empresario argentino justamente sobrevivió a la presión tiránica del Estado por ¿cuántos años? Bueno, en la Ya vamos pandemia, casi si un no te siglo. fundiste en la pandemia, No, claro, imagínate. se tuvo que pasar, por supuesto, a la clandestinidad y digamos, al negro, ¿ok? Pero si hay algo que es el argentino, es resiliente, digamos, frente a la adversidad. Es bajar la vara a la capacidad del argentino. Sí, señor, perdón. Adelante. No, un poco sin entrar, viste, en puntualmente en el tema de Tierra del Fuego, el equipo económico está haciendo una apertura comercial inteligente, gradual, digamos, nadie va a poder decir que nosotros estamos ni abriendo desmedidamente ni intentando fundir a nadie, o sea, acá el objetivo es obviamente que los consumidores tengan bienes a un menor precio y de mejor calidad, siempre intentando de respetar, viste, las estructuras productivas que hay en el país. Ahora, también hay una realidad. Si vos decís que hace 90 años que te están protegiendo, o sea, ahí hay un tema, ¿no? O sea, no es que tampoco se puede estar toda la vida pasando, no hay, hasta los manuales más heterodoxos que te dicen que tenés que proteger a la industria, no sé cuántos años, Sí. ninguna te dice la cantidad 90 de años. años que No, estuvieron pero- acá en Argentina. Pero aparte, el que te está protegiendo no es el Estado, en última instancia. Te está protegiendo el pobre Obvio, con sí, menos sí. guita en su bolsillo Sí, sí, obvio. para que vos no te fugas o para que te llenes de guita. O sea, ¿Entendés? lo mismo Un cuando estaba el un cepo. pobre que quizás nunca va a consumir tu producto. Sí, bueno, Javier lo dice siempre, o sea, si vos consumís por coerción del Estado, de alguna regla del Estado, consumís un bien más caro, dejá de consumir en otro lado. Exacto. Pues Entonces, la teoría de las ventanas rotas, que Keynes decía que convenía romper ventanas para que Claro. activar Sí. la economía, y no, porque después lo que explican varios economistas de la economía de la escuela austríaca es que no, vos esa plata se la estás sacando a otro para reactivar esa economía artificialmente. Sí, también hay una cuestión de eficiencia. Cuando la economía es menos eficiente, también termina creando menos riqueza. Entonces, en el Claro. juego, o sea, terminás haciendo un equilibrio peor. Pero bueno, con respecto a esto, también tenemos un tuit de Toto, si querés pasarlo y lo leo, A ver. que lo hizo esta semana. Con respecto al dato de abril, ¿no? Dijo, la variación de la canasta básica alimentaria, bueno, lo que vimos fue de 1,3 y 0,9 respectivamente. La variación de precios acumulada en el cuatrimestre es del 11,6, o sea, la menor desde 2020, dato no menor. Viste, cuando salen y dicen, no, salió 13, es un montón, se cae el gobierno, bueno, o sea, la menor variación desde 2020. En 2020, que fue la pandemia, además. En o sea, 2020 para tuvo un la pandemia, cuatrimestre, claro. y de hecho en abril de 2020 la inflación había caído a 1,5, claro. ¿no? Con lo cual estuvo muy influenciado por eso. Claro. Bueno, el IPC nacional 47.3, siendo el 12º mes consecutivo de desaceleración en comparación contra igual mes del año anterior. La inflación internacional... había otro que decía que los bienes que iban a bajar, que ya había bajado la nafta, quise pasar eso. Bueno, después si lo encuentran, pásenlo. Que había bajado la nafta, que iba a bajar el acero. No sé si vieron que se anunció al lugar y va a bajar El en aluminio. este trimestre el 25%. Es muy fuerte el acero. Más que nada para No, te lo que es impactan todos los construcción. productos, claro. Sí, sí. De hecho, el aluminio, claro, está en prácticamente todo lo que uno ve, ¿no? En construcción, en autos, en celulares, en envases de productos, ¿no? Con lo cual ahí es, digamos, estas medidas justamente de baja de impuestos, de desregulación, de apertura comercial inteligente, como decía Feli, básicamente lo que hace es mejorar la competitividad de la economía argentina, ¿no? Y eso es lo que permite producir más y exportar más, ¿no? Con eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que comprar acero, entonces. Y también dijo Toto que iba a bajar la ropa. No sé si se acuerdan, pero... Ahí te lo pasan al tweet. Ahí. sí, no, es otro. No, pero, no, pero ahí, bueno, no importa. ahí Este pasan es el que yo acabo de pasar. Ah. Es el que yo pasé. A ver, Jain. También dijo que iban a bajar la ropa y los autos. No se olviden que nosotros de la ropa bajamos aranceles. Ahí está. Con el anuncio vamos baja, bueno, celulares, televisión, aire acondicionado, consola de juego, aluminio, que es fundamental para todo. Y también va a bajar los autos, la indumentaria y calzado. Y ya bajó la nafta 4%. Viste que ahora están jodiendo con que subió 0,2. Bueno, o sea, había bajado Perdón, no, 4. vi hace poco un tuit Sí. de una cuenta Finanzas Archie o no sé qué, imagino que la conocen, que ponía varios titulares de medios chilenos quejándose de que gracias a la baja esta de la que están hablando, se iba a acabar la fiebre de argentinos cruzando a comprar a Chile.
Bueno, vos sabés que yo tengo un muy amigo mío, ahí lo están pasando, mirá que está rapidísimo, ¿eh? Preocupación en Chile por la eliminación de impuestos a la importación de productos electrónicos en Argentina. Ese lo leí porque estaba en negrita. Temen que la medida ponga fin a los habituales tours de compras y perder a sus mejores clientes. Bueno, yo tengo un amigo que lo dice que el día que Argentina salga adelante, los países de la región van a estar complicados porque hay varios... Se funde Uruguay y la y Chile, gente boludo. va a Van venir intentar acá a venir a comprar. comprar acá. No, sí, no, pero algunos que viven de los argentinos que van, Chile ya sea para compras, Uruguay para Turismo, ¿no? todo el capital, digamos, digo, de los empresarios que se fueron a vivir a Uruguay, Sí. el día que podamos ser competitivos y que sea creíble en el tiempo, van a volver acá. Todo ese ahorro va a volver. Y así con un montón de cosas, sí, obviamente, esto va a pasar. Pero bueno, es un poco con lo que hablamos el equipo económico todo el tiempo. O sea, no hay ningún problema que el argentino se vaya a vacaciones. Es más, queremos que tengan la posibilidad de poder viajar. Ahora, no está bueno que vayan y viajen a los países a pagar impuestos afuera para comprarse ropa, porque no pueden comprarla acá porque está carísima, Claro, porque sale claro. 4 veces más. No, el consumo, o sea, es el famoso gordo consumo interno. Pero pará. ¿Vos me estás diciendo que estás en contra de la soberanía nacional, entonces? No, obvio, 100%. yo estoy totalmente a favor. Por Yo eso voy a quiero comprar que una la gente- tostadora a $5.000 para recuperar las Malvinas. Por eso Ese es un quiero, patriota. quiero que compren lo más barato posible, así pueden gastar la plata en otra cosa. Y en Argentina, que no te tengas que ir a Chile a comprar en un Claro, H&M claro, eso. en medio de la cordillera, boludo. Odio los textiles. Claro. No, eso es recontra importante, porque, digamos, cuando vos comprás un producto importado, por ejemplo, en un shopping, vos suponete que pagás $100 por ese producto, Sí. pero en realidad la única demanda de divisas que estás teniendo o de generación de empleo en el exterior es lo que se pagó por el producto, ¿no? El que lo importó, ¿no? Lo que pagó el que importó y que se fue afuera. Ahora, suponete que eso haya sido 50. Después tenés otros 50, que es todo valor agregado local. O sea, son impuestos, son los salarios del que vende en el comercio, son los servicios públicos, o sea, todo eso son bienes y servicios que son valor agregado local, ¿no? Generación de empleo local. Ahora, cuando la gente viaja y compra afuera, eso es todo demanda de divisas y todo generación de valor en el exterior, ¿no? De generación de puestos de trabajo O afuera. sea, no le sirve a nadie eso. Exactamente. Estamos Claro, hablando le sirve plata a a los de afuera. chilenos. Le sirve a Ya Chile, por le sí sirve. le están A Boric. pagando impuestos afuera, Claro, en Chile. exacto. Y acá no paga nada. Y hay que pagar impuestos para Javito, no para Boric. Escúchame, ahí estaban diciendo en el chat, o sea que los kirchneristas obligaban a la gente a irse a Chile de compras. Claro. Y eso no es del todo cierto, sino que los obligaban acá, digamos, a ser víctimas del zoológico que ellos Claro. cerraron, digamos, para los empresarios prebendarios. Y bueno, la gente como mecanismo de defensa, porque hay que decirlo esto, no es que la gente es hija de puta y dice, no, que se funda la Argentina, me voy a comprar un televisor a Chile. Claro. Sino que iba como mecanismo de defensa, digamos, Para tener un televisor, boludo. autocuidado de su bolsillo y poder tener un televisor. Bueno, fíjate que ellos Qué en el locura, extremo para ahorrarle llegaron impuestos a Chile. Fíjate que ellos en el extremo llegaron a decir que no había que ahorrar en dólares porque era de cipallo. O Claro, sea, sí, claro. Tenías que dejar que se Igual te todos derrita la plata. ahorraban en dólares. No había Claro. ni un cuca ahorrando en pesos. Y Obviamente. todos en Miami. No, ¿Verdad? pero Sí. no son los cucas. Juan Enrique. Sí, claro. Y después ahora dice que hay que comprar dólares. O sea, cuando lo vive empomando a la lo gente. escracharon a Del Caño comprando dólares en la cola del banco, muchachos. Ah, sí, que se Ya iba a un está, se acabó congreso en todo. Brasil, Sí, dijo. claro, Sí. ya está. Bueno, ¿pasaremos algún audio? A ver, pasame algún audio. No sé si hay alguno potable, por lo menos para decir que pasamos un audio. ¿Cómo andan? Feliz cumpleaños para Dan. Espero que hayas tenido un excelente día y que hoy haya una excelente misa. Tenía una consulta para el CON en cuanto a lo que es el movimiento de reservas, porque veo los últimos días, por ejemplo, creo que fue antes de ayer, sumaron más de 500 millones, hoy bajaron 200 y pico de millones también. ¿Esto a qué se debería? Bueno, el movimiento de reserva se debe, viste que dice no hubo intervención, o sea, el Banco Central no intervino en el mercado, porque se acuerdan, dentro de la banda no interviene el central, o sea, solamente cuando toca el piso de la banda, que está en 990 y pico, o el techo que es, o sea, recién vende 1400 y pico, ¿no? Porque se acuerdan que la banda va ampliándose 1% por mes. Ok, entonces, ¿a qué se den los movimientos? Bueno, pueden ser algún préstamo que reciba el Banco Central, puede ser que la cotización del oro de los yuanes varió, o sea, viste que el oro estuvo moviéndose muy fuerte en el último tiempo. También ¿No lo puede- saquearon?
¿No se lo robaron? Yo pensé que No. se lo habían robado. Sí, viste, dice, se llevó Toto el los oro a ingleses. su casa. No, a los ingleses. A la Sí, cara. lo llevaron a Londres. Sí. O también puede haber un pago, ¿no? Pago el FMI o lo que sea. Entonces, un poco los movimientos explican eso. Puede haber también, ahí te agrego una variación de depósitos en dólares. Variación ¿no? de Que depósitos. Aparte de eso queda encajado. con Claro, lo cual- la gente deposita sus dólares o los saca, entonces eso hace que haya un movimiento. Y ahí el Banco Central, con más o menos 3 días de rezago, publica la información, ¿no? Los factores de variación de las reservas. Ah, Claro. ¿tiene 3 días de rezago eso? No es Tiene el- un rezago, exacto. Ah, pensé que era del mismo día. O sea, todos los memes de hoy se compró tanto. O sea, ¿tiene un día de rezago? Se publica Sí. la variación en las reservas, la variación total. Sí. Pero después los factores de variación, o sea, qué es lo que explica esa variación, Claro. va con 3 días. Buen No, dato igual ese. cuando compra o vende el central tiene un día de rezago. Exactamente, eso lo informa. Ah, no, me destruiste todo, boludo. Te mató todos los memes. Escuchame, ¿me averiguaron ya para ir a la Casa de la Moneda? No, te lo digo. Che, Quiero ver Está abandonada igual, O sea, las está- máquinas impresoras de billete con telarañas. Espero que estén Telarañas, cuando, sí, sí, sí. cuando lleguemos. No, porque ni los Espectacular. cucas imprimían. O sea, los cucas también Claro. importaban. Habría Sí. que hacer un Porque especial. era más Ah, caro. traían Era más billete de caro. afuera. Era más ¿Te caro. acordás que imprimir acá. decían que era para bajar la inflación? Sí, sí, porque si lo traías de afuera, eso no generaba inflación. No, si son Eh, chamanes los hijos de puta. Escuchá, bueno, pasá mi tweet, así vamos al último tema. Que Se metió un ladrón al estudio. Hay un gitano. Buena remera igual, A ver la remera. Buena remera clavó. Buena remera. Es más, si sabía que iba a estar al aire. Pará, la traía yo. mirá la remera que le regalé al gordo Pablo. Si la tiene la producción ahí. Es buenísima. ¿Pero viene una carta o la carta Sí, es viene parte con de la carta del remera? Jao. viene con la De carta. North Face. Es unas remeras del Es Jao. excelente. De Gracias, North Romo. Face. Yo Mañana- quiero la carta. Che, ahí en el quinto piso están pidiendo remeras de la Fuerza del Cielo. El lunes tengo más remeras de la Fuerza del Cielo. Es culpa de Sagaz. El lunes tengo más remeras de la Fuerza del Cielo y ¿Más audio querés? y le mandamos. No, y le vayamos mandamos, con, te mando remeras. con mi tweet, el último que te pasé, así tocamos el último tema y ya nos vamos. Dale. Tenemos 10 largos minutos igual, ¿eh? Sí, no, y igual. 15 si quieren. No te preocupes que esto es un poco complicado. Perdón, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a darle voz a los desposeídos. Gracias. Ay, qué mal negocio que hice. Uy, te durmió fuerte. Rehizo la. Y se rajó. Perdiste Bueno, tu no, mujer. pasá mi tweet así ya vamos rápido con esto. Dale. Si no, los gordos economía se van a enojar. Sí. Bueno, hubo licitación esta semana. ¿Qué es una licitación? ¿Se acuerdan que lo expliqué la semana pasada? Pero bueno, lo vuelvo a explicar. Obvio. Una licitación del Tesoro es, el Tesoro le vence cada 15 días deuda. O sea, esto es un proceso normal. Algunos países tienen deuda venciendo un día, otros una semana, otros a 2. Nosotros acá tenemos a 2 semanas actualmente. Y le vencía, ahí dice 4,2 billones de pesos. Y renovó 5,4. Ahí que ese tweet me parece que lo puse mal, che. No sé si ¿No es al revés, boludo? Claro, no. Vencía es 4,2 seguro y el Tesoro tomó 5,4, pero las ofertas recibidas, porque después está lo que el mercado ofreció, ¿no? Ofreció 6,4 billones, si no me equivoco. Y 5,4 son las que se aceptaron. O sea, fue un rollover de más del 130%. Pero ¿qué pasa? Porque este número, si querés, tiene una trampita. ¿Qué pasó? La semana pasada, la licitación, Sí. hubo vencimiento de otra deuda que cayó en esa semana que no había licitación de 1.3 billones de pesos, casi 1.4. Entonces, esa diferencia hace que en realidad el rollover de la deuda fuera del 100. O sea, ¿qué quiere decir? Que vencía 100 y se renovó 100. Digamos, la deuda quedó en el mismo lugar en el que estaba. Porque sé que había alguna cuestión al respecto, algunos decían, che, ¿por qué ponen 134? Bueno, pues Pablo puso 134 porque fue lo que venció esa semana, pero hay que sumarle eso. Todas las semanas hay una nota de algún medio tipo LAP o una de esas que dicen Sí. se viene la no aceptación del rollover de la deuda. Viste que dicen que nosotros decimos todo el tiempo, festejamos todo el tiempo las licitaciones. Bueno, en realidad no es así. Y tampoco es como, o sea, lo que sí hace la política online dice que cuando tomamos más es porque se viene porque tomamos más. Cuando tomamos menos hay un quilombo. porque Chao, se tomamos termina el más. gobierno. Claro. Pero ponemos un segundito la placa
Bueno, las que empiezan con S y T son títulos de tasa fija, o sea, pagan una tasa fija y ahí está expresada en términos anuales, ¿no? 36. Piensen que venimos de tasas anualizadas que daban arriba de 200, ¿no, Marto? Claro. Exacto. Bueno, los 2 billones son lo que se tomó y lo importante de esto es que tanto la T30E6, que es un bono que vence en enero del 2026, y la que hice abajo, que es un bono que está indexado por inflación, el TZXO6, se tomó aproximadamente 1,5 billones de pesos, o sea, se tiró el perfil de vencimiento, o sea, se tiró la deuda para más de medio año en adelante por 1,5 billones de pesos, lo cual siempre es muy bueno para la estrategia financiera del Tesoro, ¿no? Y también en el medio de la licitación se hizo una conversión por un título ajustado por inflación que vence a mitad del año 26 por uno dual que vence fin del año 26. Y hubo aceptación del 52%, o sea, eso también se estiró la duración de la deuda, se estiró el vencimiento de la deuda medio año más en 2026. Te hago una pregunta, Felipe. ¿Qué vínculo tiene esos porcentajes de 36% TEA, etcétera, con la inflación esperada para el resto de los 12 meses? Justamente, ¿viste que ahí había un bono ajustado por inflación que decía ser más 9? Sí. Los agentes después agarran y le restan, digamos, para ponerlo en fácil, le restan el más 9 y con eso sacan la inflación break-even, se dice, de esos 2 títulos. O sea, ¿qué paga el mercado de inflación? Entonces, si vos restas el 9, que sería la tasa real en pesos, te da una inflación esperada, ¿entendés? Claro. En torno al 25 más o menos. Claro. O sea, eso también para los próximos tantos meses, ¿no? Tenés que hacerlo siempre con un bono que dure lo mismo, digamos. O sea, están que esperando el mismo vencimiento. O sea, es un sector más del mercado que está esperando que baje la inflación también. Claro, generalmente es muy similar al REM. ¿Vieron el informe que es el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, que agarra a los agentes y les pregunta cuánto creen que va a estar la inflación? Bueno, y le dan un número. Esto es parecido, digamos, porque son los mismos agentes. Che, ¿le suelen pegar el REM a la inflación? No le suelen pegar. Igual está cada vez más fino, digamos. A veces se ponen más optimistas, a veces más pesimistas. Creo que uno solo, ¿no? Un dato solo le han pegado. Sí. Pero es muy difícil igual. No, obvio, siendo honestos, es muy difícil pegarle al dato de inflación. Porque no lo calculé yo. Claro, o sea, también es difícil decir que va a dar 5 y que dé 2,8, ¿no? Eso es una burrada ya. Y es un poco lo que dice el Javo, ¿no? Que es, vos podés tener errores, pero si todos los errores caen para el mismo lado, es que hay algo más. No es solamente error. Claro. Bueno, y fíjate que te pasé un tuit de Camaño. Ahí le vamos a dar la oportunidad a Marto para que lo explique. A ver. Algunas dudas que había en Twitter. Bueno, ahí dice, posta que primero festejaron la no devaluación porque el tipo de cambio nominal quedó igual que el exportador previo a la unificación y ahora festejan el no traslado de precios de la no devaluación. Alguien les tiene que hacer ver que festejan una cosa o la otra. Festejar las dos los hace quedar muy mal. Perdón. Sí. Déjame que haga una pausa acá, porque no entendí. Primero festejaron la no devaluación porque el tipo de cambio nominal quedó igual que el exportador previo a la unificación. Ok, y ahora festejan el no traslado de precio en la no devaluación. Bueno. Claro, como que, o sea, estamos festejando las dos cosas y justamente si no hay una devaluación tiene sentido que no haya habido traslado de precios. Bueno, digamos, tiene un punto, pero también hay que decir que tal vez las expectativas de devaluación hacía que ajusten precios por si las dudas y el mecanismo de ajuste no era tan rápido, ¿no? Y podías haber tenido un número peor de inflación. El dato depende del entorno. ¿Marto? No, tal cual. Y en realidad no es que lo festejamos. O sea, en realidad nosotros esperábamos que esto pasara. De hecho, el ministro siempre repetía, ¿no? En todos los meses, siempre decía que la salida del cepo solamente se iba a dar en el momento que no fuera un problema para la gente, ¿no? Que no fuera una disrupción para la economía argentina. Y eso es lo que pasó, ¿no? Digamos, y esperábamos que esto pasara, básicamente porque también algo que dice siempre el ministro, que los resultados no se dan por casualidad, sino por causalidad, ¿no? Digamos, porque se hizo algo atrás.
¿Y qué es lo que teníamos acá atrás? Bueno, como decía Feli, ¿no? Un programa económico que tuvo 3 fases, ¿no? Primero se eliminó el déficit fiscal al inicio del gobierno, después a mediados del año pasado se eliminó la emisión monetaria, es decir, la cantidad de dinero está fija, y finalmente con el anuncio del 11 de abril se recapitalizó el Banco Central, ¿no? Con eso, digamos, con esas 3 fases nosotros esperábamos que esto pasara, ¿no? Digamos, que no hubiera una turbulencia con el tipo de cambio y tampoco un salto en la tasa de inflación, y es efectivamente lo que pasó. Clarísimo, muchachos. Y poneme el último tuit de Buteler. A ver. Cuando alcanzan las licitaciones, alcanzan al 100% del el rollover es bueno porque el Tesoro consigue renovar toda la deuda. Cuando es superior al 100 es bueno porque se absorbe en pesos. Cuando es menor al 100 es bueno porque hay demanda de pesos. Bueno, acá hay también puntualmente, Camaño había dicho que festejamos, pero dicen mucho que festejamos las licitaciones como salen. O sea, no se festeja nada. O sea, simplemente se dan los datos de la realidad. No sé por qué está confunden transmitirle datos con festejar, es una pelotudez. Claro, vos tenés que informarlo. Lo importante de ese tuit es aclarar una cosa. Cuando el rollover es menor al 100, ¿se acuerdan que lo explicamos, el punto anchor? Lo que nosotros no es que festejamos, lo que decimos es, ¿por qué es menor al 100? ¿Porque el Tesoro es insolvente? ¿Porque los agentes no quieren tener deuda del Estado? ¿Porque emite y tiene déficit? No es por eso, es porque los bancos vuelven a trabajar de bancos, entonces, en vez de prestarle al Tesoro el 36, eligen prestarle a la gente al 50. Y además, bajan su exposición al sector público y pueden diversificar su cartera de créditos. No, y la guita entra en la economía. Perdón, pero me genera duda lo que decís. Prefiero creerle a las personas que mandaban ametralladoras a las cuevas para mantener el precio del dólar. Mandaban a gendarmería, ¿se acuerdan? Igual, ustedes se olvidan, pero el presidente anterior dijo que había diablos que hacían subir la inflación. Sí. Butela no para de llorar nunca igual, O sea, podés anunciar lo del cepo, que se anunció hace un mes y el tipo lloraba igual. Así como ellos lloran por todo, nosotros celebramos todo. Yo festejo la totalidad de las cosas de datos de Cuenta.com. Todos los días. Che, yo tengo una última pregunta para hacerles, si es que no tienen más temas. No, creo que te quedó algo, Marco. Es bastante profunda la pregunta, así que bueno, no sé. Dale. O quizás no. A ver. ¿Llega en algún momento alguna situación, digamos, en los países en los que donde ya se hizo todo bien por X cantidad de tiempo, el ministro de Economía no tiene que hacer más nada? ¿Simplemente ocupar la silla para que no lo ocupe otro? Es una gran pregunta esa. ¿Yo podría ser ministro de Economía entonces? Porque nosotros como somos liberales, viste, que bueno, nada, que la economía funcione como tenga que funcionar, viste. Bueno. Los agentes compren y vendan, el precio lo determina la oferta y la demanda. Está todo regulado. Yo creo que un gran parámetro sería cuando la gente no supiera quién es el ministro. Viste que acá en Argentina estamos... esa está buena, esa es buena. Estamos tan politizados y tan concentrados en la economía que la gente sabe cómo se llama la director del FMI. O sea, es una locura, boludo. Sí. Bueno, de hecho, Massa quería ser presidente y dijo, ¿qué puedo hacer para posicionarme? Me hago ministro de Economía. Claro. O sea, fíjate lo importante que es el ministro de Economía actualmente en Argentina. La de bolsa que iba a robar de ahí. Aparte conocemos, no es que conocemos uno, conocemos 700 acá. Sí, claro. Porque volaron todos encima. Claro, fíjate el otro día, o sea, que vino Javier, ustedes tiraron un montón de nombres de economistas. O sea, sí. Que los por conocía ahí, todos. No sé, vos decís, yo soy economista, por ahí. Y todos se van mal, Ni un solo ministro de Economía de los últimos 30 años se fue bien. O sea, ni Caballo. Y creo que se fue denunciando corrupción, boludo. Bueno, sí. O sea, no se fue mal por la economía. Claro, a eso me refería. Pero digo, todos se van porque hay un quilombo y se van. Ninguno es tipo, bueno, listo, completé mi objetivo, me voy a mi casa. Sí, es complicado eso, porque si te está yendo todo bien, no sé si es fácil que te dejen que te vayas. Claro. Pero sos un garante de la estabilidad a veces. Claro, viste, y fíjate, el presidente del Banco Central de Perú está hace cuánto, Marco. De 2006. De 2006 está. Sí. O sea, hace 20 años que está el tipo ahí ocupando esa silla. Y Toto se va a tener que quedar 1000 años entonces. Y Perú, que tuvo 10 millones de quilombos políticos, se suicidaron presidentes, todo, y el tipo sigue ahí sentado y la economía va de 10. Claro, y sí, bueno, eso es un ejemplo de por qué de un país que tiene, digamos, por ahí ni siquiera instituciones, pero mantienen la estabilidad macro.
Pero con respecto a tu pregunta, vos sabés que nos hicieron una muy parecida, Sí. porque esta semana recibimos jóvenes estudiantes, viste, de economía y finanzas en el ministerio el lunes, y nos hicieron, después de 2031, ¿qué creen que va a pasar? Que no sé, o sea, 2031, espero llegar con pelo a 2031. Che, hablando de llegar eso, vivo. algo muy lindo que y, dijeron y con una forma, viste, no quedar No, amorfo. yo simplemente con vida me conformo. Che, Claro. algo que dijeron en el chat hace un rato un par de gordos, que cómo se abrió la vida se abrió camino, que ustedes dos empezaron haciendo el torneo intergaláctico de alopecia Sí, en Madero. en Madero y ahora están explicando el milagro económico argentino. ¿Se acuerdan de eso? Tremendo. Sí, sí. No, pero para no, y después te dejo vos, Marto, para no esquivar la pregunta, sí, o sea, idealmente el ministro de Economía pierde un montón de, digamos, de injerencia, ¿no? Siempre shocks globales vas a tener, pero si vos sos ortodoxo monetariamente, fiscalmente y cambiario, digamos, no va a haber demasiado tema. Me imagino más una función de custodio, digamos, de las... ¿Te convertís más en un contador o como si fuese un ministro de las provincias, viste, que se dedican a ver que, bueno, que los gastos se distribuyan bien? Y Sí, pero nada además más. son custodio de los fundamentos de tu economía, Bueno, ¿viste? siendo Toto sí, yo digo siendo un X, digamos. Ok. Sí, ¿Marto? eso, no, coincido totalmente. O sea, y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en países Suiza, Austria, Noruega, ¿no? Digo que ahí probablemente la población haya muchos que ni siquiera sepan quién es el ministro de Economía, ¿no? Para mí lo que hay que implementar a futuro, anulo Mufa, pero cuando esté todo ya O sea, te pongo un saneado, ejemplo. ¿Vos sabés quién es el ministro de Economía de Entre Ríos? No. Ah, de No. las provincias, claro, es verdad. a nadie le importa. Bueno, nadie le importa. Y, o sea, al menos de que se manden También un es cierto cagadón. que no vivo en esa provincia, ¿no? Sí. Claro, pero... ¿Sabes quién es el ministro de Economía de la ciudad de Buenos Aires? No, tampoco. Ahí está, me Ahí cago. está. Ya está. Lo muevo a la derecha. Yo de- tam- yo tampoco sé. Ando mal. Yo tampoco sé. Sé que lo pusieron a Hernán Lombardi de ministro de Desarrollo Económico, que no, No, es lo no, mismo Es que más, ministro de Economía. te digo más, no sabía ni que había un ministro de Economía en la ciudad. Sí. Bueno, de hecho, creo que es es un verdad, no sabía que el secretario. ministro- Secretario... Secretario de Economía. no, No, no mirá que es, tiene es que no es economía, es hacienda. Ministerio, o algo así. Ministerio de Hacienda, me parece. ¿Sabes que yo tampoco Sí, sé sí. quién es el de Gozo? No, lo que sí sé es que pusieron a Lombardi de Desarrollo Económico, que tienen dos ministerios de Economía entonces. Tienen el Ministerio de Economía Sí, o hay- Hacienda, creo, y uno de Desarrollo Económico. Perdón, sí hay misa, muchachos. Sí, hay misa. Habrá Perdón, misa. agrego ya lo algo dejamos. antes de terminemos. Yo creo que en algún momento todo esto que hicieron, que se están rompiendo el culo trabajando, que hacemos trabajando entre las anclas para arreglar el país y la Sí, economía, Totalmente. hay que cuidar de que no venga a futuro un hijo de remil puta cuca con SIDA y que lo quiera romper de nuevo. Yo creo que hay que ¿Cómo? Yo creo que hay que aplicar algo de lo que decía Javo en su momento, de que haya tipo que sea terrorismo de Estado, cagar la economía. Bueno, Y yo pena de muerte. voy a tirar una frase cliché, pero el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Bueno, pero yo creo que hay que reformar la ley para el que mueva un numerito, una perillita del lugar de la que dejaron ustedes, cagarlo a tiros. Cuanto mejor dejemos las cosas Sí. en 2031, digamos, más difícil va a ser darlo vuelta, ¿no? Sí. Y si Así no, que eso es lo más importante. la que no se da vuelta nunca. La dolarización. Ah, bueno, también. Eso pensé, sí. ya lo dijo el presidente. Sí. Ah, yo pensé que decía la reelección. Pero digo, independientemente de eso, también hay que custodiar el equilibrio fiscal. Sí, es verdad. Sí, totalmente. Frase de Thomas Jefferson. Ahí la googleé, pero no me acordaba. Sí. Ah, la de eterna vigilancia. Sí, claro. Bueno, muchachos, ya lo dejamos para que empiecen la misa. Feliz cumpleaños, Osito querido. Aprendiste Gracias, algo. muchachos. Aprendí, muchas gracias, profe, de No hay Pablo. Sigan bajando impuestos, che, sobre todo. Bueno, no paramos de bajar impuestos, Sí, no sí, se sí. pueden quejar. Bajé un poquito más la plata. Un poquito más la Play. ahí. La Play un poquito y me la compro. Acuérdense, Díganle a Lula que acuérdense que no venimos 15, 10. no venimos acá a comprar reservas, venimos a bajar impuestos y a bajar la inflación. Sí, señor. Bien, muy bien. Bravo. Gracias, muchachos. No sé qué dijo, banco. Gracias, Juan, por Por favor, acompañarnos. gracias por la invitación. Quédense en la misa, Sí, muchachos. En 5 estamos. Dale. Una apuesta a bajarle la Play. Chelo.